Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Empezaré desde el principio, como todo parecía estar bien y luego dio un giro. Al principio, todo parecía sólido entre nosotros. Teníamos nuestras rutinas, no discutíamos mucho. No pensaba demasiado en su trabajo, ella manejaba su parte y eso era todo. Pero un día llegó y me dijo que había renunciado, así, sin más, sin previo aviso. Había estado hablando durante un tiempo sobre lo mucho que le irritaba su trabajo. No era solo el trabajo, era algún colega idiota que no soportaba. Llegaba a casa quejándose de eso suficientes veces. Su jefe tampoco parecía ser su persona favorita, y ella seguía hablando de cómo todo el equipo era inútil. Aún así, no esperaba que realmente lo dejara. Pensé que tal vez había tomado un respiro o desahogado su frustración, pero aparentemente eso no fue suficiente. Llegó a su punto de quiebre y lo dejó. No creo que fuera una decisión planeada en absoluto. No mencionó nada sobre buscar otro trabajo antes, ni siquiera insinuó estar cerca de hacer un cambio. De repente, simplemente terminó. Para ser honesto, se sintió impulsivo. Ella siempre tuvo esa manera de reaccionar primero y pensar después. Me dijo que la situación se estaba volviendo insoportable y que renunciar era la única salida. No la presioné al respecto, aunque no parecía interesada en un debate ni en ningún tipo de consejo. Su decisión estaba tomada, así de simple. Le pregunté si tenía un plan. Ella lo desestimó, actuando como si las cosas se resolverían solas. No hubo ninguna charla sobre un plan de respaldo, ninguna nueva dirección en mente, nada, solo una decisión espontánea. No era propio de ella lanzarse sin mirar, pero eso fue exactamente lo que hizo. Una parte de mí se preguntaba si todo era solo estrés. Últimamente parecía más tensa de lo habitual. Tal vez el trabajo simplemente la había afectado demasiado. Pero por cualquier razón, ella había terminado con eso. No había espacio para discusiones, ni segundas oportunidades. Estaba fuera. Todo el asunto se sentía extraño, pero ella estaba decidida. Tal vez pensó que dejarlo haría que las cosas mejoraran de inmediato. No lo sé. De cualquier manera, la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Después de renunciar a su trabajo, comenzó una intensa búsqueda de empleo. Pero aquí está la cosa, solo busca algo que encaje exactamente con su experiencia. Ni siquiera considera posiciones fuera de su campo específico. Cualquier otro trabajo es un no rotundo. Está tan enfocada en encontrar el rol perfecto que no cede ni un centímetro. En algún momento, incluso involucró a una amiga, alguien que conoce desde hace años. Pensé que tal vez su amiga la ayudaría a entrar en razón o le daría una dosis de realidad, pero no. Iba a hablar con ella solo para volver diciendo que estaba más esperanzada que nunca. No tenía mucho sentido para mí, pero me lo guardé. Una noche salió a reunirse con esa amiga de nuevo. Probablemente hablaron de cada pista de trabajo en el planeta, sabiendo lo desesperada que estaba con esta búsqueda. Pensé que volvería con la misma historia, no hay buenas opciones, nada nuevo. En cambio, parecía casi emocionada. Entró y habló sobre cómo su amiga le había dado una gran idea. Mencionó a un tipo, algún contacto que su amiga conocía. Aparentemente, él podría ofrecerle un puesto exactamente en el campo que quería, sin salirse de su área habitual. Por lo que me contó, este tipo supuestamente era solo un amigo de su amiga, alguien que podía mover algunos hilos y tal vez ayudarla a entrar en algún lugar. Parecía bastante entusiasmada con la idea, como si fuera su mejor oportunidad hasta ahora. Dijo que era perfecto y justo lo que necesitaba. Seguía hablando de eso como si su suerte finalmente estuviera cambiando. Admito que fue extraño verla de repente tan optimista, especialmente porque había estado muy pesimista con la búsqueda de empleo durante un tiempo. Pero supuse que tal vez era el alivio de una pista real. Era como si su mente se hubiera decidido en el momento en que su amiga mencionó a este tipo. No recuerdo la última vez que la vi tan enfocada en algo. Estaba prácticamente pegada a la idea, convencida de que esta era su oportunidad para obtener lo que quería sin conformarse con menos.
Y desde ese momento, fue como si la búsqueda de empleo se convirtiera en su obsesión. Mencionaba esta posible oportunidad cada vez que podía, hablando de cómo podría ser el gran avance que necesitaba. Todo el asunto la tenía tan absorta que casi olvidaba hablar de cualquier otra cosa. Después de reunirse con ese tipo que su amiga presentó, volvió a casa luciendo inusualmente complacida. No perdió tiempo en darme la noticia, había conseguido el trabajo. Comenzaría en 1 semana y media. Sin dudarlo, sin dudas, estaba lista. Casi parecía que lo tenía todo planeado desde el principio. Pero las cosas se pusieron extrañas bastante rápido después de eso. Llegaba a casa y había pequeños detalles raros que me desconcertaban. Suciedad en el suelo que no debería estar allí, como si alguien hubiera entrado y salido cuando no estaba. Lo ignoré la primera vez, tal vez olvidé algo, pero seguía pasando día tras día, como si alguien estuviera trayendo suciedad. Luego estaban las pequeñas cosas en la casa, objetos movidos del lugar, cosas que sabía que no había tocado. Un día noté que nuestra foto de boda en la cómoda estaba boca abajo. No lo mencioné, pero no iba a ignorarlo tampoco. No era propio de ella ser descuidada con las cosas, especialmente no con algo como eso. Todo el asunto simplemente no me cuadraba. También empezó a actuar de manera diferente. Parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar todo el tiempo. Cada vez que intentaba sacarlo a colación, lo desestimaba diciendo que estaba enfocada en su nuevo trabajo y se sentía un poco estresada. No decía mucho más, y honestamente, no le creía. Eventualmente, decidí que era hora de obtener algunas respuestas. Había estado nerviosa, y cada explicación que me daba parecía demasiado débil. Así que una noche, mientras dormía, tomé su teléfono con cuidado de no hacer ruido. Estaba desbloqueado, y finalmente tuve la oportunidad de ver qué estaba pasando. Desplacé por los mensajes y, al principio, parecía solo charlas de trabajo. Había una conversación con un tipo de su nuevo trabajo, en su mayoría sobre su próxima fecha de inicio. Pero mientras seguía leyendo, me topé con un mensaje que me dejó helado. Este tipo había escrito, en términos claros, lo que quería. El mensaje era directo, sabía que ella estaba casada y no le importaba. Dijo que tenía un gusto por las mujeres casadas y que, mientras yo estuviera fuera de la casa, estarían juntos. Sin vergüenza, sin dudarlo. Y aparentemente, eso era parte del arreglo del trabajo, ella mantendría su nuevo puesto y un salario decente a cambio. No me sorprendió ver que ella había aceptado. Había estado tan obsesionada con este trabajo durante semanas que parecía que nada más importaba. En el momento en que dejé su teléfono, supe lo que tenía que hacer. Era hora de hacer mis propios planes. Una vez que vi esos mensajes, me puse a trabajar. Ser ingeniero tiene sus ventajas, especialmente cuando se trata de preparar algunas sorpresas. Lo primero que hice fue instalar cámaras ocultas. Las coloqué alrededor de la casa, enfocándome en las áreas donde esperaba acción, y puse una en el dormitorio también. Estas cámaras transmitían en vivo, así que tendría un asiento en primera fila sin siquiera poner un pie dentro. No estaba haciendo esto por diversión, necesitaba pruebas y quería todo en video. Cada ángulo, cada interacción, nada dejado en duda. Si este tipo pensaba que podía entrar y salir sin dejar rastro, se equivocaba. Lo vería todo y tendría la evidencia para mostrar exactamente qué estaba pasando. Una vez que las cámaras estuvieron instaladas, comencé a planear trampas. No elaboradas, pero suficientes para desconcertarlo, hacer que lo pensara 2 veces. No estaba interesado en lastimar a nadie físicamente, solo en obtener una imagen clara de ellos en situaciones que no esperarían. Cada trampa estaba diseñada para meterse bajo su piel y descolocarlos. Me tomé mi tiempo pensando cada paso. Supuse que cuanto más simple, mejor. Nada obvio, nada complicado, solo lo suficiente para que supieran que no eran tan astutos como pensaban. Cada trampa se activaría de forma remota y lo captaría todo en cámara, sin riesgo para mí. Lo tenía todo planeado en mi cabeza. Cámaras listas para capturar cada movimiento, trampas en su lugar para interrumpir su rutina. Una vez que estuve satisfecho, probé la configuración.
todo funcionó a la perfección. Cada cámara me dio una vista perfecta y cada trampa estaba exactamente donde necesitaba estar. El objetivo era claro: observar, documentar y asegurarme de que supieran que estaba un paso adelante. No me apresuraba en nada, quería que esto saliera exactamente como lo planeé. Cuando ocurriera, sentiría en cada momento, y yo estaría observando cada segundo, capturando cada reacción. La primera trampa que preparé fue directa, casi demasiado simple. Sobre nuestra cama había un pequeño estante con un soporte que sabía que podía ser manipulado. Coloqué un mecanismo de liberación en el soporte, que se retraería al presionar un botón, dejando caer cualquier cosa en el estante directamente sobre la cama. Después de pensarlo, elegí el libro más pesado que pude encontrar, una Biblia. Pensé que sería lo suficientemente pesada como para dejar una marca y enviaría un mensaje adecuado al mismo tiempo. Planeé cuidadosamente y me aseguré de tomar un tiempo libre del trabajo, sin mencionarle una palabra a ella. Cuanto menos supiera sobre dónde estaba o qué estaba haciendo, mejor. Quería estar lo suficientemente cerca para monitorear todo yo mismo, así que establecí mi estación en el patio trasero, oculto en los arbustos, con mi cámara transmitiendo el interior de la casa. Estaba listo para lo que viniera después. No pasó mucho tiempo. Como esperaba, un coche de lujo se detuvo frente a la casa. Observé a través de la cámara mientras él subía al porche y entraba. Apenas intercambiaron palabras, en cambio, fueron directamente al dormitorio. Estaba pegado a mi pantalla, observando cómo se acomodaban en la cama, sin sospechar nada. Esperé el momento adecuado, con el dedo en el botón, dejándolos que se pusieran cómodos. Justo cuando comenzaron a meterse en el asunto, presioné, liberando el mecanismo. El soporte cedió, y la Biblia cayó con un estruendo, golpeándolo directamente en la cara. El impacto fue inmediato, y la expresión en su rostro fue exactamente lo que esperaba: pura confusión y dolor. No había forma de recuperarse de eso para ellos. Él intentó reírse, como si fuera solo mala suerte, pero estaba visiblemente sacudido. Mientras tanto, ella se quedó allí sentada, incómoda, probablemente tratando de pensar cómo explicarle esto sin levantar sospechas. Toda la escena se sintió como justicia en tiempo real, y no podía apartar la mirada. Pasaron unos minutos más incómodos juntos, pero cualquier chispa que tuvieran se había desvanecido. Después de un poco de conversación incómoda, él decidió dar por terminado el día y se fue, haciendo una salida rápida. Lo vi salir, probablemente más humillado que nada. Más tarde, cuando ella intentó explicármelo, su excusa fue débil, algo sobre que el estante estaba suelto. Apenas podía mantener una cara seria, y honestamente, yo tampoco. Tenía toda la evidencia que necesitaba y un episodio en mi haber. Pasó un día, y él apareció de nuevo. Esta vez, tenía algo específico planeado. Antes, había notado algo extraño: mi esposa había estado usando condones conmigo, pero los guardaba de manera extraña en su cajón de la mesita de noche, escondidos dentro de un libro. La vi sacarlos y devolverlos varias veces, siempre con discreción. Esperé hasta que ella salió al supermercado para inspeccionar su escondite. Como esperaba, encontré una caja escondida entre las páginas, casi como si estuviera guardando algo precioso. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Fui a una farmacia y compré un paquete de condones con efecto calor, del tipo que causaría una incomodidad seria. Al volver a casa, los cambié cuidadosamente por los que ella tenía escondidos. Cuando él llegó ese día, vi todo desarrollarse en la cámara. No perdieron mucho tiempo. Los vi sacar la caja recién cambiada y seguir con lo suyo. Al principio, todo parecía estar bien, pero pronto él comenzó a verse incómodo, moviéndose y haciendo muecas. Era sutil, pero podía verlo: la irritación comenzaba a hacer efecto, y era difícil para él ignorarla. Pronto se volvió demasiado obvio para disimular. Estaba inquieto, mirando hacia abajo, y podía ver que ella lo miraba confundida. Debieron pensar que era un lote defectuoso. Finalmente, se detuvieron por completo, arrojando la caja a un lado. Podía decir que ambos estaban desconcertados, probablemente maldiciendo a la farmacia barata por la molestia.
La irritación arruinó el ambiente por completo y los vi sentarse, ambos frustrados. Pero no había terminado. Como seguimiento, volví al dormitorio más tarde y añadí unas gotas de salsa picante a su lubricante personal, mezclándolo lo suficiente para que se integrara. Quería ver qué harían con un poco más de picante en la mezcla. La próxima vez que lo intentaron, estaba allí en la transmisión, observando cómo él pasaba por la misma incomodidad. Era casi demasiado divertido. Él estaba haciendo muecas, claramente con dolor, y no pasó mucho tiempo antes de que él y mi esposa se miraran, probablemente culpando de nuevo a esa farmacia defectuosa. Después de un poco de debate, parecían llegar a un acuerdo: no más productos defectuosos, punto. Verlo retorcerse fue una cosa, pero las miradas finales de irritación y desamparo lo hicieron valer la pena. Con eso, el segundo episodio estaba completo, y no podría haber salido mejor aunque hubiera planeado cada segundo. Decidí subir la apuesta con algo realmente inolvidable. Conseguí esencia de mofeta, un líquido con un olor tan fuerte que podría vaciar cualquier habitación. Preparé un pequeño contenedor autoabrible, llenándolo con la cantidad justa de líquido para que fuera insoportable sin destruir completamente la casa. Mi plan era simple: esperar el momento adecuado y dejar que el olor hiciera el resto. Una vez que la configuración estuvo lista, no tuve que esperar mucho. Pronto, se repitió la misma rutina de antes. Él llegó, entró y se dirigió directamente hacia ella. Estaba listo, observando a través de la transmisión, y en el momento en que se acercaron, activé el mecanismo, liberando la esencia de mofeta en el aire. Instantáneamente, toda la habitación se llenó de ese olor abrumador. Sus reacciones fueron inmediatas. Pude ver a ambos retroceder, con sus rostros torcidos por el asco mientras comenzaban a tener arcadas. Él se cubría la nariz, intentando descifrar de dónde venía el olor, mientras ella miraba a su alrededor horrorizada. Podía escuchar sus gritos, quejándose de que el hedor era insoportable. El efecto de la esencia de mofeta fue implacable. No pasó mucho tiempo antes de que las arcadas se convirtieran en náuseas completas. Ambos se levantaron de la cama tambaleándose, apenas manteniéndose juntos, completamente desconcertados por la intensidad del olor. No había manera de que pudieran concentrarse en nada más, mucho menos el uno en el otro, con el aire cargado de ese hedor. Ella comenzó a entrar en pánico, gritando que debía haber algo mal con las tuberías o tal vez un animal muerto atrapado en las paredes. Estaba desesperada por encontrar una explicación, cualquier razón distinta a lo que realmente estaba pasando. Verla caminar de un lado a otro, con el rostro torcido por el asco, fue algo que no pude evitar disfrutar. Él no lo manejaba mucho mejor. Podía verlo buscando la salida más rápida, con el rostro pálido y el cuello de la camisa subido sobre la nariz. Ninguna explicación o excusa iba a salvarlos de la realidad de ese olor. No había nada que pudieran hacer excepto aceptar que estaban atrapados en él, al menos por el momento. Eventualmente, ambos salieron tambaleándose de la habitación, con las cabezas gachas y apenas conteniéndose. Ver a los dos derrotados por nada más que un olor fue increíblemente satisfactorio. Parecían vencidos, buscando aire limpio y culpando a todo menos a sus propias decisiones. El caos que dejaron en la habitación fue impagable. Sus planes, cualesquiera que fueran, quedaron completamente destrozados sin posibilidad de recuperación. Todo lo que tuve que hacer fue sentarme y observar cómo la esencia de mofeta tomaba el control, dejando mi marca sin siquiera necesitar estar en la habitación. Ese fue el final del episodio 3, otra interrupción, otra escena que salió exactamente como esperaba. No podría haber pedido un mejor resultado. Después de unos días observando su rutina, noté un detalle constante: él siempre traía una botella de alcohol cuando venía. Preparaban el ambiente con sus bebidas, lo que me dio una idea para inyectar un poco de caos en sus noches. Decidí tomar el asunto en mis propias manos y añadir un pequeño giro a su plan. Compré un laxante líquido transparente y potente que parecía agua pura. El plan era simple: añadiría el laxante a los vasos que usarían para sus bebidas. Los tomaría desprevenidos mientras parecía inocente. El día de su encuentro, observé a través de las cámaras ocultas cómo llegaban. Se acomodaron, completamente ajenos a la sorpresa que les esperaba.
Mientras se servían las bebidas, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción sabiendo lo que estaba por desarrollarse. Después de una pequeña charla, ambos tomaron sus vasos, riendo y brindando por una noche divertida. Observé cómo bebían, ajenos al caos que había preparado para ellos. Al principio, todo parecía normal, y estaban disfrutando de su tiempo juntos. A medida que pasaban los minutos, noté cambios sutiles en sus expresiones. El tipo comenzó a moverse incómodamente en su asiento, mirando a su alrededor como si algo estuviera mal. Ella lo miró con preocupación, claramente notando que él se estaba poniendo inquieto. El efecto del laxante comenzó a hacer efecto, y no pude evitar sonreír ante la situación que se desarrollaba. Eventualmente, ambos se levantaron de sus asientos, con el pánico grabado en sus rostros mientras corrían a buscar un baño. Había cerrado el baño de abajo, sabiendo que los obligaría a subir al único baño abierto. Su energía frenética era divertida de ver mientras corrían por las escaleras. El tipo se dirigió al baño, pero ella estaba justo detrás, insistiendo en que necesitaba ir primero. Sus susurros frenéticos resonaban a través de las cámaras, cada uno intentando imponer su urgencia. Me costó no reír ante su predicamento. Una vez que finalmente llegaron al baño, solo podía imaginar el caos que ocurrió dentro. Sus planes para la noche se habían descarrilado por completo, su ambiente romántico se había hecho añicos. Salieron luciendo desaliñados, con rostros que mezclaban alivio y confusión mientras se sentaban al borde de la cama, aún recuperando el aliento. Comenzaron a especular sobre qué había salido mal. Barajaron teorías de intoxicación alimentaria o algún tipo de maldición. No sabían que eran participantes involuntarios en mi plan bien elaborado. Ese fue el episodio 4, su incomodidad y la ironía de su situación hicieron que todo valiera la pena. Una vez más, dejaron mi casa con las manos vacías, sus planes para la noche arruinados y sus mentes llenas de preguntas que nunca podrían responder. Decidí volver a algunos de mis viejos trucos. Había estado observando sus payasadas el tiempo suficiente y sabía que necesitaba subir el nivel. Pensé en lo fácil que sería causar un poco de caos en sus momentos íntimos. Mi plan era simple pero efectivo, debilitaría el soporte de la cama. Usando mis herramientas, comencé cuidadosamente a cortar las patas del marco de la cama. Fue un trabajo delicado, pero me tomé mi tiempo para asegurarme de que todo pareciera normal. Quería que el colapso ocurriera cuando menos lo esperaran, justo en medio de su momento especial. La idea me hizo sonreír, era la mezcla perfecta de humor y venganza. Una vez que la cama estuvo lista, me aseguré de configurar mis cámaras para captarlo todo. Sabía exactamente cuándo llegarían. Mi corazón latía con fuerza mientras imaginaba el caos que seguiría cuando la cama cediera. Había estado esperando este momento y no podía esperar a ver sus reacciones. Llegó el día, y estaba escondido, observando a través de las pantallas. Entraron, ajenos al destino que les esperaba. Mientras se acomodaban en su rutina habitual, no pude evitar reírme de lo confiados que estaban. No tenían idea de que estaba a punto de poner su noche patas arriba. Mientras se ponían cómodos, observé al tipo inclinarse más cerca, susurrando algo que hizo reír a mi esposa. Era una visión repugnante, pero me recordé que esto era parte de mi plan. Me senté, ansioso por ver cómo se desarrollaría todo. Entonces ocurrió, el momento que había estado esperando. Justo cuando se perdieron en sus actividades, la cama cedió debajo de ellos con un fuerte estruendo. Cayeron al suelo, el colchón colapsando en un montón. La sorpresa en sus rostros no tenía precio, y no pude evitar reír en silencio detrás de la cámara. Se apresuraron a recuperar la compostura, ambos claramente frustrados. Mi esposa intentó arreglar la situación, ajustando la cama e intentando restarle importancia a lo que acababa de pasar, pero podía ver la molestia en sus ojos. Sabía que algo no estaba bien. El tipo, sin embargo, estaba completamente ajeno a la verdad. Realmente creía que era solo una racha de mala suerte y comenzó a hablar de cómo también había tenido problemas en el trabajo. Disfruté del hecho de que no tenía idea de que todo era parte de mi plan. La tormenta perfecta se estaba gestando, y me sentía satisfecho sabiendo que estaban ajenos a mis maquinaciones.
El impacto del incidente con la lámpara fue nada menos que emocionante. Cada pequeño truco, como el vaso volcado lleno de agua, aumentaba la anticipación para mi plan definitivo. Mi esposa y su amante estaban ajenos a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Las pequeñas molestias se habían convertido en una fuente de diversión para mí, pero sabía que tenía que subir el nivel. Mientras planeaba mi próximo movimiento, decidí montar un mosquetón en la lámpara con un control remoto. La configuración era simple pero tenía el potencial de crear caos. Imaginé la sorpresa en sus rostros cuando cayera. Estaba prácticamente eufórico con la idea y no podía esperar al momento en que mi plan se haría realidad. Llegó el día, observé a través de las cámaras ocultas mientras mi esposa y su amante se ponían cómodos en la sala de estar. Respiré hondo, sintiendo la emoción correr por mí. Presioné el botón, y con un movimiento rápido, la lámpara cayó, haciendo que el amante saliera corriendo de la casa en pánico. Su reacción no tuvo precio, salió disparado, completamente sorprendido. Mi esposa, por otro lado, parecía desconcertada y confundida, sus ojos recorriendo la habitación como intentando procesar qué acababa de pasar. No pude evitar reír en silencio desde mi escondite, sabiendo que esto era solo el comienzo de mi venganza cuidadosamente orquestada. Más tarde ese día, decidí revisar el teléfono de mi esposa en busca de señales de su aventura continua. Mientras navegaba por sus mensajes, descubrí algo alarmante: el amante había mencionado que estaba considerando no regresar e incluso pensó en despedirla. Mi corazón se aceleró. Ella había estado tan desesperada por mantener viva esta relación y ahora parecía que se le escapaba de las manos. Sus súplicas para que reconsiderara resonaban en mi mente y no pude evitar sentir una satisfacción. Se había metido en este lío y ahora estaba rogando para quedarse en él. Estaba claro para mí que esto no era solo una aventura pasajera, era un desastre completo a punto de implosionar. Sabía que tenía que actuar rápido. En un arranque de inspiración, decidí crear una silla eléctrica, una trampa ingeniosa que llevaría mi plan a un clímax dramático. Monté algunos cables y los conecté a una silla, asegurándome de que en el momento en que alguien se sentara, recibiría una descarga de electricidad. Era una manera perfecta de tomar desprevenido al amante de mi esposa. Pero no me detuve ahí. También instalé contactos en la perilla de la puerta para que, en el momento en que la tocara, recibiera una descarga. Cuanto más lo pensaba, más emocionado me ponía. Esta era mi oportunidad para terminar con su aventura de una vez por todas. Planeé meticulosamente cada detalle, asegurándome de que todo estuviera en su lugar para su próximo encuentro. Cuando finalmente llegó el momento, esperé en las sombras, con el corazón latiendo de anticipación. Después de su encuentro, pude ver a través de la cámara que el amante de mi esposa se sentía bastante triunfante. Se estiró y exhaló, orgulloso de sí mismo, creyendo que todo había salido bien. No sabía que la verdadera sorpresa estaba a solo momentos de distancia. Mientras caminaba despreocupadamente hacia la habitación, estaba completamente ajeno a la silla eléctrica que lo esperaba. Se sentó. Y presioné el botón desde mi teléfono. La descarga eléctrica fue inmediata, haciéndolo saltar de la silla y correr hacia la puerta en un pánico total. Fue una escena de caos, y no pude evitar deleitarme en ella. Sus maldiciones llenaron el aire mientras tropezaba, intentando recuperar la compostura. Estaba observando esto desarrollarse con una sensación de triunfo. La absoluta ridiculez de la situación lo hacía aún más disfrutable. Estaba a punto de aprender que esto no era una aventura ordinaria, y yo no era un esposo ordinario. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, salí de mi escondite. No podía contenerme más. Lo enfrenté, dándole unos puñetazos bien colocados en la cara. Su sorpresa y desconcierto eran palpables, era como si la realidad de la situación finalmente lo golpeara. «Sal de mi casa», grité, sintiendo una oleada de adrenalina. Mi esposa estaba allí, con los ojos muy abiertos, insegura de cómo reaccionar ante el drama que se desarrollaba. Finalmente había alcanzado mi punto de quiebre y ahora todo llegaba a un punto crítico. Después de echar al amante, me volví hacia mi esposa. Parecía culpable, confundida y algo asustada.
No puedo creer que así termine esto, murmuró, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar sus excusas. Hiciste tus elecciones, ahora tú también puedes irte. Sentí una mezcla de satisfacción y enojo que me invadía. La traición estaba fresca, y me di cuenta de que esto no era solo sobre venganza, era sobre recuperar mi vida. Había orquestado todo este plan, y ahora era el momento de tomar el control de nuevo. Mi corazón se sentía más ligero sabiendo que finalmente había puesto fin a su engaño. Mientras ella recogía sus cosas, sentí una sensación de cierre. Este capítulo de mi vida finalmente llegaba a su fin. No más mentiras, no más engaños, solo el dulce sabor de la libertad. La vi salir, sabiendo que había hecho lo que necesitaba hacer. Ahora era el momento de enfocarme en sanar y avanzar. La absurdidad de lo que había pasado se quedaría conmigo, pero estaba listo para dejarlo todo atrás. Había sobrevivido a la tormenta y ahora estaba listo para abrazar lo que viniera después. En las secuelas de la confrontación caótica con mi esposa y su amante, sentí una mezcla de emociones. El peso de la traición se había levantado de mis hombros, pero el camino por delante era desalentador. Sabía que mi matrimonio estaba más allá de la reparación y necesitaba una manera de procesar todo lo que había pasado. Fue entonces cuando me llegó la inspiración. Documentaría toda mi experiencia. Decidí compilar todo el metraje de las cámaras ocultas, convirtiendo mi saga personal en una serie de videos. La idea de compartir mi historia con otros se sentía liberadora. Ya no se trataba solo de buscar venganza, se trataba de reclamar mi narrativa y permitir que otros aprendieran de mi experiencia. Así que comencé a editar los clips, creando una narrativa convincente que mostraba la absurdidad de todo. Cada episodio contaba un capítulo diferente del caos que se había desarrollado en mi hogar. El incidente de la lámpara se convirtió en un favorito de los fans, generando risas e incredulidad de quienes lo vieron. Era increíble ver cómo una situación que alguna vez me había causado dolor ahora podía brindar entretenimiento a otros. Sentí una extraña sensación de reivindicación mientras armaba la historia. Una vez que los episodios estuvieron listos, creé un canal de YouTube dedicado a mi saga. Lo titulé El asunto impactante, un guiño irónico tanto a los eventos dramáticos como al truco de la silla eléctrica. Compartí el enlace con amigos y familiares, preparándome para sus reacciones. ¿Entenderían el humor en mi dolor? ¿Me apoyarían en este extraño emprendimiento? A medida que las visitas comenzaron a aumentar, recibí una oleada de apoyo. Mis amigos encontraron la serie hilarante, y muchos se comunicaron para decirme cuánto admiraban mi valentía por compartir una historia tan personal. La sección de comentarios se llenó de reacciones, y me di cuenta de que no estaba solo en esto. La gente se conectaba con mi experiencia, encontrando humor en sus propios desamores y luchas. La serie tomó vida propia, y pronto extraños comenzaron a sintonizar. Recibí mensajes de espectadores que compartían sus propias historias de traición y desamor. Quedó claro que mi saga resonaba con muchos. Mi experiencia, alguna vez una fuente de vergüenza, se había transformado en una plataforma para la sanación y la conexión. Con cada episodio, me sentía más empoderado. Ya no era la víctima, era el narrador. La narrativa cambió de una de dolor a una de resiliencia. Me di cuenta de que compartir mi experiencia era terapéutico, permitiéndome dejar ir el dolor y abrazar un nuevo comienzo. Mi matrimonio había terminado, pero mi viaje apenas comenzaba. Decidí dar el paso y solicitar el divorcio. Fue una decisión agridulce, pero necesaria para mi crecimiento. Ya no quería estar atado a un pasado lleno de mentiras y engaños. Con cada paso que daba hacia la finalización del divorcio, sentía una sensación de alivio. Cuanto más me desprendía de la relación tóxica, más ligero me sentía. Mientras navegaba por el proceso legal, continué lanzando episodios que no solo relataban los eventos que llevaron a mi divorcio, sino también mi viaje hacia la sanación. Incluí reflexiones sobre las lecciones que había aprendido y cómo planeaba avanzar. La retroalimentación fue abrumadoramente positiva, y muchos espectadores expresaron gratitud por mi apertura. La serie culminó en un poderoso final. Compartí mi viaje de autodescubrimiento, destacando cómo había emergido más fuerte de la experiencia.
Reflexioné sobre la importancia del amor propio y el perdón, enfatizando que la sanación es posible incluso después de la traición. Esperaba que mi historia inspirara a otros a tomar el control de sus vidas y no temer compartir su verdad. Eventualmente, el divorcio se finalizó. Sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza, pero también emoción por el futuro. El viaje había sido tumultuoso, pero me había enseñado lecciones invaluables sobre el amor, la confianza y la resiliencia. Estaba listo para abrazar lo que viniera después, sabiendo que tenía la fuerza para enfrentarlo de frente. El episodio final de El Asunto Impactante salió en vivo y la respuesta fue abrumadora. Recibí mensajes de apoyo de espectadores de todo el mundo. Muchos me agradecieron por ser vulnerable y compartir mi viaje. Fue conmovedor ver cómo mi historia había tocado tantas vidas. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, tenía un propósito. Al cerrar el capítulo de mi matrimonio, miré hacia adelante con esperanza y determinación. La serie no solo me había ayudado a sanar, sino que también había construido una comunidad de apoyo alrededor de experiencias compartidas. Sabía que estaba listo para abrazar un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de posibilidades y nuevas aventuras. Reflexionando sobre todo el viaje, me sentía agradecido. Lo que comenzó como una traición dolorosa se había transformado en una historia de empoderamiento y resiliencia. Ya no estaba definido por mi pasado, en cambio, estaba listo para crear un futuro lleno de alegría, risas y conexiones auténticas. Al final, había aprendido que compartir mi verdad no se trataba solo de revelar el pasado, sino también de allanar el camino para un futuro más brillante. Mi historia era un testimonio de la fuerza del espíritu humano, y esperaba que inspirara a otros a encontrar sus propios caminos hacia la sanación y la felicidad. En la estela del escándalo, las secuelas fueron nada menos que caóticas. La aventura de mi esposa ya había proyectado una larga sombra sobre su reputación, pero lo que sucedió después fue algo que nunca podría haber anticipado. El drama en el lugar de trabajo escaló cuando los susurros sobre su vida personal comenzaron a filtrarse en la oficina y su oferta de trabajo, alguna vez prometedora, se desvaneció en una nube de escándalo. Los rumores se intensificaron, y lo que inicialmente era solo chisme de oficina se convirtió en algo mucho más oscuro. Surgieron acusaciones, con algunos afirmando que su comportamiento en su vida personal sugería una falta de profesionalismo. La situación tomó un giro sombrío cuando surgieron alegaciones de relaciones inapropiadas e incluso la absurda afirmación de zoofilia. La absurdidad de todo esto fue impactante, y no pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y reivindicación. Mi esposa, alguna vez tan determinada a forjarse una carrera exitosa, de repente se encontró en el centro de un escándalo que empañó su nombre. La misma red de contactos que esperaba la ayudaría a prosperar ahora se volvió en su contra a medida que la historia se extendía. Sus posibles empleadores se distanciaron, dejándola luchando por explicarse. Solo podía observar desde la distancia, dividido entre los restos de mis sentimientos pasados por ella y la realidad de sus elecciones. Con el tiempo, quedó dolorosamente claro que no encontraría nuevas oportunidades pronto. El mercado laboral era implacable, y los susurros sobre su pasado eran suficientes para levantar cejas donde quiera que solicitara. Los efectos persistentes del escándalo significaban que incluso los candidatos más calificados luchaban por encontrar trabajo. Ella se había convertido en una advertencia en un mundo que parecía implacable. Eventualmente, ocurrió lo inevitable. Mi esposa tuvo que tragarse su orgullo y regresar a su antiguo trabajo, un lugar que había esperado dejar atrás. Fue un regreso agridulce, lleno de emociones mixtas y el peso de su reputación empañada. Los mismos colegas que alguna vez la admiraron ahora la miraban con una mezcla de lástima y desdén. Su confianza estaba irrevocablemente rota. Su regreso fue una experiencia humillante, y el ambiente laboral estaba cargado de tensión. Mientras intentaba recuperar su posición, estaba claro que los susurros y las miradas la perseguirían durante mucho tiempo. Observé cómo luchaba por navegar los desafíos, enfrentándose a los fantasmas de sus decisiones pasadas. Era doloroso ver cuán profundamente se había afectado su reputación, un recordatorio constante de las elecciones que la llevaron a este punto. En contraste, encontré una extraña sensación de paz.
El caos del último año me había transformado, y ahora estaba enfocado en reconstruir mi vida. Había convertido mi dolor en una plataforma y compartido mi historia con el mundo. Mientras mi exesposa enfrentaba las consecuencias de sus acciones, me di cuenta de que había retomado el control de mi narrativa. La finalidad de todo se asentó, mi matrimonio había terminado, su carrera estaba en ruinas, y nuestras vidas se habían divergido de maneras que nunca imaginé. Mientras el escándalo la había hundido, me había permitido resurgir de las cenizas de la traición. Fue un recordatorio crudo de que cada acción tiene consecuencias, y a veces la verdad, por dolorosa que sea, nos libera. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.